Muy bien, queridas, entonces empezamos esta reunión con una oración pidiendo sabiduría e inspiración a Dios. Oremos. Amado Dios, quédate cerca nuestro, ahora que estamos cerca de tu palabra. Que sea Cristo vivo el que encontremos en esta palabra viva, de modo que podamos, a través de él, conocerte más a ti y conocer tu voluntad para con todos nosotros, para con toda la humanidad. Danos la sabiduría que necesitamos para poder comprenderlo en tu paz y la humildad para llevarlo a cabo según tu mandamiento de amor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Habíamos visto la semana pasada, ¿no?, sobre la curación de este enfermo en esta piscina, ¿no?, en Bethsatda. Habíamos visto cómo Jesús había curado a esta persona pasando por encima de la ley, pasando por encima del descanso del día sábado, por algo muy especial. Y es porque para Jesús lo correcto y lo incorrecto no depende de la ley. La ley es una guía para nuestras acciones cotidianas. Lo que sabemos que es correcto o no viene del corazón del ser humano. Y en cuanto a nuestro conocimiento de Dios. Entonces, no es como que uno dice, a ver, la ley me permite hacer lo correcto. No, no tengo que preguntarme. Yo sé, debo saber lo que es correcto y debo hacerlo. Y si hay alguien que necesita ayuda, entonces la ley de la solidaridad, la ley del amor es superior a cualquier otra ley. Por eso nosotros desde la fe no podemos discriminar. ¿Por qué? Porque la ley del amor es suprema, que es precisamente lo que vamos a ir viendo más adelante también en este Evangelio de Juan. Y que no podemos usar la ley, en este sentido del Pentateuco, la ley de los primeros libros de la Biblia, la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, para hacer daño a las demás personas. Porque el espíritu de la ley es que exista orden entre nosotros. No castigo. La ley de Dios no está para castigar, sino para ayudarnos a vivir en este mundo que a veces es bastante difícil. El problema está en que la religión de la época de Jesús utilizaba la ley para oprimir a las personas. Y Jesús viene a romper con esa tradición, de modo que la ley se vea como la ley de no solamente el Señor, de Dios como algo lejano, sino la ley del Padre, la ley de aquel que nos crea y nos ama, y no solamente la visión desde un Dios como una especie de emperador sentado en su trono, con todos los báculos y espadas, mirándonos, observándonos y vigilándonos en cada cosa que pensamos y hacemos. Y Jesús viene a depurar esa visión errónea de la ley, para que así ninguno de nosotros use la ley de Dios en contra de aquello que Dios ha creado, que somos nosotros mismos. Por eso Jesús defiende a los enfermos, defiende a los pobres, defiende a las mujeres, defiende a los huérfanos, todos aquellos discriminados por la misma ley que buscaba ayudarles a vivir mejor. Por eso Jesús no tiene problema en no cumplir la ley del sábado si es por hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque ya sabemos esta famosa frase, esta pregunta de Jesús
en donde dice, bueno, ¿el sábado está hecho para el hombre o el hombre para el sábado? ¿El ser humano está hecho para cumplir la ley o la ley está hecha al servicio del ser humano? Y esa pregunta siempre debemos hacerla. ¿Por qué? Porque podemos cometer el error de usar la ley, tanto de la Biblia como las leyes de las iglesias, etcétera, para oprimir y no para solidarizar, para amar, para abrazar, para acompañar al caído, como se ha hecho mucho. Porque se nos olvida el mandamiento del amor muy rápido, cuando lo que hace el otro nos molesta o nos hace daño. Por eso la iglesia se ha podido permitir la discriminación de todo tipo de personas en distintas circunstancias, solo por algún versículo o por alguna regla que aparece en la Biblia, pero que no es una norma, sino que es parte del contexto en el cual estamos. Y eso siempre debemos tenerlo en cuenta. Si usamos la palabra de Dios para destruir o para solidarizar con el otro. Desde esa búsqueda, que es la que Jesús está haciendo ahora en el Evangelio de Juan, vamos a leer ahora desde el capítulo 5, versículo 19, de qué es lo que Jesús propone en cuanto a su idea teológica al respecto. Porque ya sabemos que lo están persiguiendo, ya sabemos que los líderes religiosos están enojados con él, porque a ellos no les sirve que Jesús sane gente y no les sirve que la gente sea feliz. Ellos lo único que les importa es que la ley se cumpla. Da lo mismo si la gente está feliz o no. Da lo mismo si es que la dignidad de las personas es lo que se está buscando o no. Sino solo cumplir la letra sin el espíritu de la ley, sin el amor de Dios, sin el Creador. Cada vez que se aleja a Dios y se le pone en este sitio como emperador, como regidor, como rey, lo que sucede automáticamente es que aquellas personas que lo hacen terminan siendo su segundo al mando y hacen al fin y al cabo lo que ellos quieren, con esta supuesta venia de Dios. Porque siempre las guerras, las persecuciones, la discriminación que nace de la fe, viene por una buena intención, si al fin y al cabo es lo que Dios quiere, ¿o no? Y no, Dios jamás va a querer que el ser humano sufra o que esté triste o que muera sin sentido. Dios nos crea para el amor y hacia el amor. Si buscamos pensar que Dios nos crea para sufrir o para hacernos daño o para ponernos obstáculos y pruebas todo el día, entonces no es un Dios en quien deberíamos creer, porque sería una especie de sádico. Veamos lo que dice el mismo Jesús, versículo 19 del capítulo 5. Dice, entonces Jesús tomó la palabra diciendo, les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solamente lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre, lo hace igualmente el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Y le mostrará obras más grandes aún, para que ustedes queden maravillados. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, del mismo modo el Hijo da vida al que Él quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, Él ha puesto todo juicio en manos de su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre.
El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna. Y no está sometido al juicio, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que la hora se acerca y ya ha llegado en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Así como el Padre dispone de la vida, del mismo modo ha concedido a su Hijo disponer de ella. Y le dio autoridad para juzgar, porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombren, se acerca la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz. Y saldrán de ellas. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida. Los que hayan hecho el mal resucitarán para el juicio. Nada puedo hacer por mí mismo. Yo juzgo de acuerdo con lo que oigo, y mi juicio es justo. Porque lo que yo busco no es hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Hasta aquí la lectura de esta palabra de Dios. Amén. Bien, ahora entramos ya al Evangelio de Juan, que a algunas personas les amedrenta. Porque el Evangelio de Juan tiene muchos discursos de Jesús, muchas predicaciones, conversaciones y diálogos largos. Pero no debemos tener miedo a estas palabras, sino que debemos comprenderlas a la luz del mismo Evangelio. Lo primero que debe hacernos despertar del letargo de la fe es que Jesús trata a Dios, al Señor, como Padre. Y desde la paternidad de Dios, Jesús explica a sí mismo como Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros veamos una relación, que Jesús no viene como un profeta que llegó de la nada y de pronto empezó a predicar, no, sino que se presenta a sí mismo como el Hijo de Dios. Eso siempre tenemos que contrastarlo con la realidad de fe de la época, en donde los judíos tenían a Dios muy lejos, muy en el cielo, y lo más cercano que tenían era Moisés y la ley. De alguna forma, esa ley, el hecho de tener un libro, un manual de instrucciones de lo bueno, lo malo, los castigos y los premios, a ellos les hacía sentir seguridad. Y con la palabra en mano, con la ley en mano, daba lo mismo lo que hicieran mientras le buscaran la vuelta y algo saliera escrito ahí. Entonces, tengo una seguridad. Si yo quiero divorciarme de mi mujer, entonces busco cómo la ley me da autorización para divorciarme de mi mujer y listo. Y no me siento culpable. ¿Por qué? Porque la ley lo permite. Si una persona cruza a mi campo y me roba 2 ovejas, entonces yo veo qué castigo me ofrece la ley y aplico el castigo porque es lo que la ley dice. Y no me pregunto sobre la necesidad de esa persona, sobre si puedo ayudarla de otra forma. No, solo se aplica la ley, sin espíritu, sin corazón, sin dignidad humana. Por eso Jesús prohíbe el divorcio. Porque cuando le preguntan sobre el divorcio, Jesús les dice que son unos duros de cabeza porque solo están
usando el divorcio para repudiar a las mujeres. Usan la ley para su propio beneficio. Y preguntan solo para ver si Jesús cumple o no cumple la ley. No, para saber si es lo correcto o no. Si es lo que hace bien al otro o no. Porque hay muchas cosas que la ley permite, pero que no tenemos por qué cumplir de otra forma. Por eso tenemos en Chile problemas con el agua, distintos tipos de leyes que no funcionan. ¿Por qué? Porque se necesita amor, se necesita una creatividad solidaria, se necesita empatía para hacer las cosas bien. Y no solo una ley. Por eso muchos, creo yo, se equivocan al poner todos en la canasta de los huevos de oro en una nueva constitución para Chile, que yo creo que sí es necesaria, pero la constitución no va a arreglar los problemas de Chile. ¿Por qué? Porque echa la ley, echa la trampa. Tú puedes hacer todas las reglas y constituciones que tú quieras, pero si las personas, no sé, van a seguir robando agua, la van a seguir robando, independiente de lo que la ley diga, y le van a encontrar la vuelta. Entonces, acá la única respuesta no es solamente hacer más y más y más y más leyes, sino educar, para que no necesitemos leyes que nos digan exactamente lo que tenemos que hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo y con quién hacerlo. Porque si no, no somos muy humanos, pues. Y a la larga, la ley, en vez de ordenar, que es la idea, ayudarnos a vivir en comunidad, nos hace daño. Y no nos permite ser felices viviendo juntos. Y estamos más preocupados del castigo del otro que de buscar el bien para el otro. Por eso Jesús resume después la ley en el mandamiento del amor. ¿Por qué? Porque si tú realmente buscas desde el amor de Dios amar a los demás, no necesitas leyes para hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es el que te va a decir qué es lo que es correcto. Y no nos engañemos entre nosotros, lo sabemos. El tema es que muchas veces no lo hacemos. Porque hacer lo correcto requiere de empatía, requiere de una búsqueda constante de dignidad del otro. Y no solamente hacernos los pillos, pensando en la triquiñuela que nos permita hacer tal cosa, porque la mente hace todo. Recuerden que los robos, por ejemplo, los abusos, siempre comienzan pensando que es algo que uno tiene permiso para hacer, que se lo ha ganado. Y esa es una tentación global en el ser humano, el quedarse con el vuelto, el si no te cobraron, entonces no me cobraron. ¿Por qué voy a ir a devolverme para decirle a la cajera que no me cobró? No, pues es culpa de ella, perfecto, no hago lo correcto. Y empiezo a buscarle cualquier vuelta, cualquier explicación para no hacer lo que tengo que hacer. Y que yo sé que tengo que hacerlo, pero como me miraron mal, como la otra vez me robaron, como la otra vez perdí plata, entonces yo ahora lo repongo y siempre estamos buscando nivelar a la larga desde nuestra propia justicia. Y como me lo hicieron a mí, entonces yo se lo hago a los demás y ahí me meto el amor de Dios en cualquier parte y queda el domingo en la iglesia y nada más. Marina. Me estaba acordando de esas películas cuando muestran a estos hombres que empiezan a matar un montón de mujeres y todo, y después empiezan a investigar, y es porque tuvieron, no sé, abuso de la madre, o la madre fue súper mala. Entonces es como que por un tema toman este odio y al final los demás no tienen la culpa, y como que es como si yo sufrí y mi mamá fue mala, entonces todas las mamás son malas. Entonces estoy como comparando un poco y
y al final toda la sociedad sufre porque él tuvo un tema con su madre, en el fondo, no sé. Pero... Bueno, eso, cada uno de nosotros es heredero de los errores y virtudes de sus padres. Hay algunos que tienen más posibilidades de salir adelante que otros, pero yo creo que igual cada uno tiene que tomar decisiones y no puede vivir siempre echándole la culpa a los papás o al resto de las cosas que no tuve o de lo que me hicieron y todo eso. Yo siempre molesto a los míos, pero es para molestarlos, no es que yo les eche la culpa, yo soy muy feliz. Así que no te preocupes, mamá. El tema acá es cómo nos preocupamos como sociedad, como comunidad, de realmente hacer, o sea, forjar personas, educar personas que hagan lo correcto solo porque es lo correcto, pensando en el otro y no buscando siempre lo mejor para uno. Y la Biblia está llena de mandamientos en ese estilo, mucho más que leyes y todo eso. El problema es que siempre le buscamos la vuelta para no hacerlo. Y ahí nos perdemos. Por eso es tan importante el hecho de recordar estas cosas para que cuando lleguen los momentos que vienen todos los días, hagamos lo correcto y no nos aprovechemos de los demás, no intentemos hacer justicia por nuestras manos, tampoco juzguemos, sino que hagamos lo posible por hacer las cosas bien. Y por eso es tan difícil ser luterano. Es muy difícil ser luterano, por eso mismo, porque esta es la única iglesia en donde nadie te va a perseguir ni castigar por lo que es correcto o no, por tus pecados y tus virtudes. En todas las demás iglesias tú recibes castigo, penitencia, lejanía por tus errores o por tus faltas. Y de buena manera y de mala manera. Pero a la larga las personas se manifiestan usualmente en las iglesias solo con leyes. Y caen en el mismo fariseísmo que había en la época de Jesús, en donde solo vemos lo que se me permite y lo que no. Por ejemplo, en la Iglesia Católica muchas personas creen que por ir a misa eso todavía sirve como indulgencia y que ya con la misa en sí misma, solo por el hecho de haber ido, de haber estado ahí, ya eso actúa como un bonus para Dios. Y en la Iglesia evangélica creen mucho que si es que no me ven tomando, entonces no es un pecado de verdad, solo si me pillan. Y así nos vamos engañando una y otra vez. Y no tiene sentido. Muchas veces las personas se acercan a mí y me dicen, pastor, yo puedo ver esta película, yo puedo hacer esto. Los luteranos podemos, no sé, casar homosexuales o cualquier cosa. Y yo a todos normalmente les pregunto, es que la pregunta no se trata de si podemos o no podemos, nosotros podemos. El tema es si hace bien o no. Si no le hacemos daño a nadie, entonces, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? Si estamos haciendo lo correcto, si estamos buscando la dignidad humana, si estamos ayudando a la creación de Dios, entonces hagámoslo. Pero no se trata de buscar una ley que me permita hacerlo o que me prohíba hacerlo, sino de buscar los lentes del amor de Cristo para poder decidir si hago o no hago tal o cual cosa, o la recomiendo o no la recomiendo. Porque si no, no somos mejores, no somos distintos a lo que ya se ha hecho antes. ¿Qué sentido tiene vivir solo por reglas y que el pastor les esté diciendo todo el día lo que pueden hacer y lo que no? Y el castigo que van a recibir si no. ¿De qué tiene sentido? Si ya vivimos con suficientes leyes en el mundo, ¿para qué seguir con más leyes en la iglesia? Pero hay muchas personas que necesitan esa ley y que esta libertad es insoportable para ellos. Porque solo se mueven en esta dicotomía entre lo bueno y lo malo, no lo correcto, no lo que hace bien, no lo que Dios quiere, sino lo que Dios prohíbe, lo que Dios castiga.
y cómo yo me siento superior al otro porque peco de otra forma que no se nota, que a la larga es lo que nos diferencia. Entonces, Jesús lo que está haciendo acá es cambiar la forma en cómo estamos comprendiendo la vida en el mundo. Baja a este Dios todopoderoso, regidor del universo, con espadas y querubines y serafines y ejércitos celestiales, que viene a pisar al mundo y a castigarlos a todos, a un padre creador, amoroso, solidario, empático, que envía a su hijo al mundo para mostrarle su amor al mundo y para darle vida al mundo, no para quitarle la vida a las personas, no para quitarle la libertad a las personas, no para castigar a las personas, sino para que las personas sean felices con lo que son, bueno o malo, pero que seamos felices por amor a Dios. Por eso Jesús dice que el Hijo da vida en el versículo 21, ¿no? Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, del mismo modo el Hijo da vida al que Él quiere. Y en ese sentido, el que Él quiere no lo tenemos que tomar como a ti sí, a ti no, a ti sí, a ti no, sino que es a todos los que Él quiere en el sentido de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que todos recibamos vida. No hay aquí una doble predestinación como se creía en la época de Lutero, en donde especialmente Calvino, Zwinglio, otros reformadores decían que había una doble predestinación. Tú ya estabas predestinado a la salvación o ya estabas predestinado a la perdición. Y hagas lo que hagas, ya está. Dios ya te mandó al infierno o Dios ya te mandó al cielo. Y listo. Nadie sabe cómo carajo podían definir quién estaba destinado a tal o cual cosa, ¿no es cierto? Esas típicas teologías acomodaticias que en donde, por supuesto, los que la inventan, obvio, se van al cielo y los que no les gustan, obvio, se van al infierno. No siempre funciona de la misma manera. Somos bastante iguales los seres humanos en todas las épocas, ¿no? El que escribe la historia dice quién gana, ¿no? Claro. Y por otro lado, antes de eso, en el versículo 20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, le muestra su voluntad, su creación, y le mostrará obras más grandes aún para que ustedes queden maravillados. Claro, los judíos de esa época estaban maravillados con Abraham, con Isaac, con Jacob, con la liberación de Egipto por mano de Moisés. Esas eran las obras de Dios. Pero ahora Jesús dice, no, esto vienen obras mucho más grandes todavía, vienen obras mucho más fuertes todavía. ¿Por qué? Porque son obras de vida. Ya no se trata de rescatar a un pueblo y llevarlo para otro lado, ya no se trata de que el pueblo reciba maná del cielo o que Moisés divida el mar rojo, no. Esto se trata de que las personas tengan vida y que puedan disfrutar de la vida, con lo que tienen y con lo que no. Ya estés enfermo, estés de duelo, seas huérfano, viudo, puedes vivir bien. Eres digno, eres digna, porque Dios te ama. Y nadie tiene derecho a quitarte eso, porque Dios te lo da. Y no hay una ley de Dios que te lleve a amarte menos, que lleve a hacerle daño a los demás, que te conduzca a hacerte daño a ti misma. Eso no es de Dios, eso es de los seres humanos y en general de los hombres, masculinamente hablando. Por eso, incluso dice
en el versículo 22. Porque el Padre no juzga a nadie, Él ha puesto todo juicio en manos de su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Acá el Padre ya no se establece como un juez, se aleja de esta visión de como lo que tenemos siempre en los dibujos animados con San Pedro, ¿no? Que está en el cielo con una lista y decide quién entra y quién no entra al cielo, porque esa es la visión que tenemos muchas veces, ¿no? Y Jesús nos aleja de esa visión de ver a Dios como un juez. Hay que verlo como padre y madre, ¿no? Como un Dios creador por amor y no como un juez enojado, un rey que solo quiere más poder porque sí. Jesús viene a limpiar esta visión tan humana de Dios para enseñarnos la correcta visión de Dios como Dios Padre y Creador. Y un Padre que envía a su Hijo para que lo podamos conocer, porque a través del Hijo, a través de Cristo, conocemos a Dios. A pesar de las leyes, a pesar de las tradiciones, es en el Hijo, en Cristo, que conocemos la verdadera voluntad del Padre. Y esa voluntad, como acá mismo leímos, es que todos tengamos vida y vida en abundancia. Tanto en la vida como en la muerte, nosotros en Cristo recibimos vida. Y si podemos grabar eso en nuestras mentes, vamos a poder alejarnos de tanto castigo, de tanta culpa, de tanto ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no me di cuenta antes? Y no importa, porque hay preguntas que simplemente no sirven. Lo único que sirve es estar abrazados de Cristo, con tu vida, con toda tu historia. Y a Dios no le sirves pegándote latigazos en la espalda por lo que hiciste o lo que no hiciste. A Dios le servimos cuando estamos sirviendo, cuando estamos haciendo cosas para cumplir su voluntad amorosa, para buscar vida y dar vida. Aunque estemos enfermos, aunque estemos dolientes, aunque estemos rodeados de muerte, en desesperanza, nosotros somos llamados a la vida y tenemos que dar vida. Y cada vez que no lo estamos haciendo, entonces ahí sí nos estamos alejando de Dios. Y si tu tristeza, si tu duelo, si tu culpa te está alejando de Dios, entonces tu fe tiene un grave problema, porque estás viendo a Dios como un ser humano más. Y no es eso. Ahí se te olvida que Dios es un padre, una madre amorosa, que te abraza, que te acepta siempre de vuelta, como el Padre misericordioso que recibe al famoso hijo pródigo. Lo único importante de esa parábola tan relevante es que conozcamos el amor de Dios, que aprendamos del amor de Dios para que siempre sepamos que podemos volver, para que siempre sepamos que Dios hace una fiesta cuando volvemos y no nos pregunta lo que hicimos, solo se alegra porque volvimos.
y que lo único que no hay que hacer es lo que hace el otro hermano al juzgar al que vuelve pidiendo perdón, porque no hizo lo que debería haber hecho. Juzgar la alegría de un padre que recibe de vuelta a su hijo. Como ven, siempre estamos luchando contra nuestra humanidad. Siempre estamos compitiendo contra algo. Y cuando exportamos esa competencia a nuestra relación con Dios, lo perdemos todo. Porque no permitimos que Dios sea Dios. Lo volvemos un rey, un juez, lo ponemos en palacios y sobre todo en lugares de castigo e indignidad, cuando Dios no es eso. Y no quiere serlo tampoco. Y eso es lo que nos está diciendo Jesús. Dice en el 24, les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado tiene vida eterna y no está sometido al juicio, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. Esa es nuestra fe. El que escucha la palabra recibe a Dios, a Cristo vivo en esa palabra. Si creemos en el Hijo de Dios, en el enviado, entonces tenemos vida eterna y ya no estamos sometidos al juicio del mundo, no de Dios, del mundo. A ese juicio que nos hace sentir menos, que nos hace sentir indignos, inmerecederos del amor, inmerecederos del perdón, inmerecederos de oportunidades, de poder levantarnos y recrearnos, reinventarnos. A ese juicio es el que ya no estamos sometidos, al juicio del mundo, al juicio de la maldad humana, de las rivalidades humanas, de las competencias humanas, porque el juicio de Dios no es el del juzgado del bien y del mal. El juicio de Dios es el de la justificación del Hijo, es decir, por el cual a través de Cristo somos salvados, rescatados, precisamente del juicio humano, de aquello que nos hace daño, que nos corrompe, que nos hace olvidar quiénes somos, que nos hace paralizar de miedo. Y por eso es tan importante creer en Jesús, porque es la única forma en que podamos tener una visión clara de Dios, sin forjarnos una visión personal, acomodaticia de un Dios que solo le gusta lo que yo hago y que juzga a los demás. En Cristo, eso se elimina por completo, porque Cristo no deja espacio para juicios. Cristo no deja espacio para discriminación. Y Jesús no deja espacio para dejar de ser solidarios con el necesitado. Jesús no deja espacio para ver a Dios como un rey y juez, sino que lo pone todo precisamente para lo contrario, para que Dios sea el Padre, la Madre que Él quiere ser para nosotros. Y nosotros podamos ser sus hijos e hijas, que Él quiere que seamos para bien, para libertad, para felicidad, para vivir en paz. Y para eso, queridas mías, no necesitamos leyes, necesitamos amor.
Lutero habla de los usos de la ley para explicar su teología social. Y dice que el primer uso de la ley es claramente el castigo, castigar al pecador. En la ley civil, ¿no? Y ese uso no es para los cristianos. El segundo uso, porque los cristianos saben lo que tienen que hacer, ¿no? El segundo uso de la ley es el de hacerte ver tus pecados, tus errores. Para eso son los 10 mandamientos, por ejemplo. Para que uno tenga una lista básica, mínima, y que podamos hacer más o menos una pequeña visión de cómo estamos, ¿no? Qué tanto estoy mintiendo, qué tanto estoy cuidando mi relación con Dios, qué tanto envidio a los demás, etcétera, ¿no? Es como para hacer un pequeño recuento. Pero los cristianos tampoco necesitamos eso. Nosotros solo usamos el tercer uso de la ley, que es cuando aplicamos la ley para el amor. No para juzgar al otro, sino para hacer lo correcto. Porque los cristianos no deberíamos necesitar leyes. Cada uno desde el amor de Dios tiene que saber lo que hay que hacer y lo que no. Y si se equivoca, bueno, tendrá que aprenderlo después. Pero no podemos seguir engañándonos a nosotros mismos. No podemos estar siempre pensando en que si hay policía, entonces ando despacio en el auto. Si no hay policía, entonces ando rápido en el auto, ¿no? Si está el guardia, entonces me porto bien. Si no está el guardia, hago lo que quiero. Esa es la educación católica que hemos recibido todos, en donde siempre tenemos que estar con miedo a algo para hacer lo correcto. Si no está ese algo que nos produce miedo, entonces hacemos cualquier cosa. Y si se fijan, esa es la visión que se tiene de Dios. Es como cuando Adán y Eva se esconden después de comer el fruto prohibido. Ellos se esconden de Dios como pensando que Dios no los va a encontrar. Una clara muestra de cómo somos los seres humanos, ¿no? Que pensamos que es como que Dios hay cosas que no ve. Y así tenemos cosas tan extrañas como mafiosos que son ultra creyentes, pero que se dedican a matar gente. Es algo tremendamente irónico, ¿no? Y nosotros hacemos lo mismo, solo que en otra escala, ¿no? No traficamos drogas ni matamos personas, pero a la larga muchas veces hacemos cosas y es como que en la mente de alguna forma pensamos, ya, pero ¿qué tanto, no? Si igual Dios nos está mirando, con un pecadito, ¿qué tanto? Y le bajamos el perfil a lo que sea, con tal de que sea para nuestro propio beneficio, ¿no? ¿O nunca lo han hecho? Bueno, pero a veces la mentirita piadosa conviene. Ahí estamos. Por eso Marina es la más pecadora de todos. Porque cree que puede mentir y hacer lo correcto al mismo tiempo. No me tiré al agua. ¿Viste? Acá todo lo que digas será utilizado en tu contra, pecadora. Ay, qué chistoso. Por eso hay que tener mucho cuidado con estas cosas, ¿eh? Tal como tú dices, las mentiras piadosas, de no decirle la verdad a la gente para cuidarlos, y cosas tan sin sentido. Yo cada vez veo más personas que ya adultos, por ejemplo, no le cuentan a sus papás ya mayores de enfermedades o de cosas así para no hacerlos sufrir, lo cual es una soberana estupidez y falta de amor. Porque si a mí me da cáncer y no le quiero decir a mi mamá para no hacerla sufrir,
lo que estoy haciendo es un acto totalmente egoísta y sin amor. Me estoy cuidando a mí mismo nada más. Y no estoy permitiendo que mi madre haga lo que tiene que hacer. Acompañarme, llorar Claro, conmigo claro, y estar ahí si me muero también. claro. ¿Quién me creo yo que tengo derecho a privarle a mi mamá, por ejemplo, o a mis hijos, etcétera, de no decirles la verdad para cuidarlos? ¿Cuidarlos de qué? ¿De la vida real? ¿De qué los voy a cuidar con una mentira así? ¿Para que no sufran? Entonces en el mundo no hay dolor, no hay sufrimiento. Y es como, y las personas creen que los abuelitos son tontos, que no saben del dolor, que no saben de sufrimiento. Como si mi abuelita no podría soportar el dolor cuando ya ha soportado el dolor toda la vida. O sea, al final esos pensamientos egoístas que están envueltos en un papel de regalo de amor que no sirve para nada porque es re falso, cuando nosotros tenemos que acompañar a las personas que sufren, y si no te gustó la noticia, bueno, te acompaño también, pero no tengo derecho a engañarte en vez de decirte la verdad. Y si te cayó mal, si te hizo mal lo que te dije, bueno, te acompañaré hasta que lo solucionemos y dejemos de llorar. Pero no nos creamos buenos cristianos por mentirle al resto y evitarle el dolor, ¿no? A la larga es uno siempre el que no quiere hacerse cargo de eso. Y es tan peligroso, porque ese tipo de cosas las pintamos de amor cuando en realidad son solo egoísmo. Claro, podrá haber casos extremos en donde ya quizás a la abuelita le puede dar un ataque al corazón si es que yo le digo algo, ya, bueno, pero son los menos, son los menos. A la larga, todo ese tipo de decisiones las tomamos solo para nuestro propio beneficio, para no tener que hacernos cargo de la abuela que está llorando. Así de simple. Y creemos que la vida del otro está en nuestras manos, cuando en realidad está en las manos de Dios. Y hay cosas que no podemos evitar. Y nuestro rol es vivir juntos, sufrir juntos, alegrarnos juntos y estar en paz juntos. Y no solamente estar en los asados cuando haya carne e irnos cuando se acabe. Tenemos que estar en las buenas y en las malas y no podemos tratar a los demás como tontos, como si las personas no pudiesen soportar el dolor de la vida real. Y si tenemos ese miedo, entonces acompañemos, ayudemos, lloremos juntos, busquémosle la vuelta, en vez de solo mentir, porque es lo más cómodo. De todo esto quiere alejarnos Jesús, para no ocultarnos detrás de una ley, por muy religiosa que sea, y no hacer la verdadera voluntad de Dios. Y esa voluntad es bastante fácil. Trata siempre de amar al otro desde el amor de Dios. Y no es tan difícil. Trata de buscar lo correcto, de buscar la vida, la dignidad del otro, y no solamente mi propio beneficio. Se trata de no engañarte con leyes que solo te hacen bien a ti, no engañarte con juicios que solo te hacen bien a ti, con versículos bíblicos que según tu mente te autorizan para tratar mal a los demás.
o rebajarlos, quitarles su dignidad y su libertad. Por eso finalmente el único que tiene capacidad para juzgar, dice Jesús en el versículo 27, es Él mismo. Solo Él juzga. Le dio autoridad para juzgar porque Él es el Hijo del Hombre. ¿Y cuál es el juicio de Jesús? Pues la cruz. Ahí está el único juicio, en donde Jesús recibe el juicio humano, el castigo humano, para que nosotros conozcamos a un Dios Padre amoroso, lleno de vida y salvador. Porque donde el mundo juzga, castiga y mata, Dios salva, perdona y da vida. Ese es el Dios que Jesús nos viene a mostrar con sus palabras, con sus hechos, con su muerte y con su resurrección. Ese es el Dios que tenemos que conocer. Y todo lo que nos aleje de ese Dios, entonces no es de Dios. Y la voluntad de Dios es que creamos esto, que creamos en quien Él ha enviado para darnos vida. Porque si no creemos en Jesús, vamos a creer en cualquier otra tontera y que ciertamente puede hacernos daño y puede dañar también a otros. Por eso hay que creer en Cristo, porque es lo único que nos asegura vivir una vida de fe basada en el amor de Dios y no en juicios, castigos y condenas que no son de Dios. ¿Les parece? Bueno, hay que oírlo muchas veces para internalizarlo. Es que estamos seteados a los premios y castigos desde pequeños, ¿no? Siempre o hay un premio o hay un castigo. Y uno mismo ahora lo traspasa a sus hijos también. Así hicimos. Lo más difícil es entregar amor porque sí. Entregar perdón porque sí. Y no porque el otro lo merezca. Y por eso muchas veces nos cuesta tanto creer en Dios. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios que no existe. En un Dios castigador, malo, enojado, lleno de ira, que discrimina, que quiere a unos más que otros, en donde los pastores somos semidioses y ustedes son simples ovejitas. Y ese no es el Dios de verdad. Cualquiera que les diga algo distinto no es de Dios. Porque lo único que vamos a lograr es separarnos entre nosotros, creernos superiores a los demás, discriminar al resto, y todo en nombre de Dios. Y solo buscar el beneficio para uno mismo y no para los demás. ¿Ustedes creen que a los divorciados les sirve que la Iglesia Católica les quite la Eucaristía?
sea, mira el mensaje, es patético, patético. Pero Y, no a los divorciados, a todos, porque bueno, no nos sí, confesamos. claro. Si no te confesaste, no podías. No eres, y no es que no puedas, no eres digno, Exacto. no eres digna. ¿Y quién es digno? El sacerdote. Ese la toma siempre, y la toma solo en su pieza. La toma en la misa, la toma siempre el cuerpo de Cristo. Y toma vino también, porque el vino tampoco es para la gente, porque no son dignos. ¿Qué mensajes son esos? A la larga solo forjan personas de primer nivel y de segundo nivel, santidades de primer nivel y segundo nivel, confesiones de primer nivel y segundo nivel. Mucha discriminación. Claro. Y todo, por supuesto, en nombre de Dios. Pero imagínense el mensaje: fallaste en tu matrimonio, te divorciaste. Y el espacio en el cual tú deberías encontrar paz, sostén y esperanza, te castiga por haber fallado. Y después más encima te obligan a mentir para poder anular tu matrimonio, en donde una persona que no te conoce y que nunca te va a conocer, tiene que decidir sobre mentiras que tú dices de que tu matrimonio no se consumó, que cualquier mentira, para que declaren que el matrimonio fue nulo, que nunca existió. O sea, que tampoco hay aprendizaje, sino que en realidad eso nunca pasó. Y entonces te puedes volver a casar. Más encima nos engañamos. Todo para que Dios sea feliz, supongo. Pero desde la cruz de Cristo, desde la palabra de Cristo, ¿Dios es feliz con eso? ¿En serio? ¿Dios es feliz con una iglesia que juzga a los demás por sus errores, por haber fallado, por ser humanos? ¿Dios es feliz porque separamos a la comunidad? ¿Cómo, Marina? Van 2000 años igual. Hay algunas cosas que han ido mejorando, pero a la larga la iglesia tiene demasiado tiempo quitándole libertades a las personas en vez de enseñándoles a vivir en esa libertad. Y todavía hay personas que andan preguntando si pueden o no pueden hacer tal cosa, en vez de pensar ellos mismos lo que es correcto y lo que no, a la luz de Dios. Por eso, queridas amigas, tenemos que creer en Cristo. Tenemos que creer en Cristo y educar en Cristo, para que podamos vivir en una libertad real, en una libertad responsable, en una libertad solidaria, en una libertad que busque la dignidad de las personas y también de ti mismo, y no solamente del propio beneficio. Espero que sigamos avanzando en esto y hagamos pasos importantes en nuestra propia formación y también en la formación de aquellos que amamos y de los que nos rodean. Tratar de educar no en el castigo, sino en el amor, en el que las personas que queremos se sientan seguras con nosotros, no porque cumplen nuestras expectativas, sino porque los amamos. Y que sepan que hagan lo que hagan, siempre podrán volver a nosotros, porque nosotros siempre podemos volver a Dios. Y ese es el único ejemplo que necesitamos para entender cuál es la voluntad de Dios en el mundo. Y es mucho más fácil, porque no se trata de leyes, se trata de amar.
Así que salgamos a amar, queridas mías. Y que nada ni nadie, que ningún dolor, ningún rencor, ninguna frustración nos aleje de esa posibilidad de amar. Que así sea. Amén. Quedamos así como... Quedamos respuestas. Muy profundo. Chao. Bueno, acuérdense que ya no se trata de castigarse por lo que no se hizo, por lo que no se hizo bien hasta ahora, sino de empezar por ahí. empezar a hacerlo ahora. Sí. Si la culpa no nos sirve de nada, si no aprendemos a ser mejores. Si no, la culpa solo nos corta las piernas, la lengua, las manos, y no nos permite avanzar. Así que solo sientan culpa si vale la pena, queridas mías. Si no, no la sientan, no pierdan tiempo. Vivan, y vivan lo mejor que puedan. Muy bien. Gracias por estos minutos compartidos y por poder caminar juntos y de la mano hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios en cada uno y cada una de nosotros. Gracias por enseñarnos. Lo hacemos juntos, queridos. Lo hacemos juntos. Y mientras más nos lo recordemos, mejor. Y como ya saben varias de ustedes, yo también necesito que me lo recuerden. Así que esto es para los dos lados. ¿Ya? Y lo han hecho. Y por eso somos iguales. Y todos buscamos cumplir la misma voluntad de Dios. Con nuestros dones, con nuestras falencias, con nuestros errores y con nuestros aciertos. Así que sigamos así, queridas mías. Y gracias por la compañía. Gracias a ti. Muchas gracias. Cada vez somos más. Sí. Así que muy bien, le damos la bienvenida a Beatriz, que viene por primera vez. Así que bienvenida, Beatriz. Y Gracias. confiamos en que seguiremos juntos en este camino. Oremos y así damos gracias a Dios por esta maravillosa tarde. Oremos. Amado Dios, tú sabes cuáles son nuestras necesidades, nuestros secretos más íntimos, cuáles son las cosas que nos hacen dudar, que nos paralizan, que no nos permiten avanzar, nuestras frustraciones, nuestros errores. Enséñanos, buen Dios, cada día
a dejar todo ello en las manos de Jesús, para así cargar con un solo yugo, que es ese yugo liviano, maravilloso, del perdón y el amor que recibimos de ti. Para que no busquemos castigos donde no lo hay. Para que no busquemos luchas ni dignidades a donde no las hay. Para que no hagamos diferencias en donde no debe haberlas. Enséñanos continuamente a escuchar las palabras de tu Hijo y adherirnos a ella con toda nuestra fe y confianza. Quédate ahora con cada uno y cada una de nosotros. Guíanos, cuídanos, también a nuestras familias, a nuestra iglesia, para que podamos predicar con nuestras propias vidas una libertad responsable en tu amor y para el amor. Todo esto te lo pedimos confiando en tu amor por nosotros, con aquellas palabras que tu Hijo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, sea en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, las conserve en la fe, ahora y siempre. Amén. Amén. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. Que tengan Muchas gracias. muy buena tarde. Gracias. Buenas tardes. Cuídense y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Sí, chao.